Hola a todos, en el marco del taller de servidumbres que será próximamente dictado en su fase presencial, estamos como parte de la fase de capacitación virtual o a distancia en la clasificación de las servidumbres, que corresponde a la parte cuarta de este taller. Esta audioclase pretende dejar en los participantes mm, clarificado el concepto de las clasificaciones según las características de las servidumbres. En el Código Civil colombiano, en el artículo 888, las servidumbres se clasifican en naturales, legales y voluntarias. Las naturales provienen de la natural situación de los lugares y son naturales porque las impone la ley por situación natural a los predios. Las legales son impuestas por la ley, son legales en estricto sentido, las que impone el legislador para beneficio particular o colectivo. En el caso de las voluntarias, son constituidas por un hecho del hombre, por un acuerdo entre las partes, y hay oportunidades en que pueden no existir servidumbres, sino simples relaciones de colindancia con derechos y obligaciones recíprocos, de tal suerte que no existe un predio dominante o un predio sirviente, sino que son producto de dos propiedades que tienen igualdad en los compromisos de una hacia la otra. En el artículo 880 del Código Civil colombiano, las servidumbres se clasifican en activas y pasivas. Eh, Se llama predio sirviente al que sufre el gravamen y predio dominante al que reporta la utilidad. Respecto al predio dominante, la servidumbre se llama activa, y respecto al predio sirviente, la servidumbre se denomina pasiva. En los códigos civiles anteriores al código vigente, que no hay nada nuevo, desde 1870 por allá, eh, había una clasificación adicional que era la clasificación de servidumbres urbanas y rústicas. Esta clasificación mmm, no obedecía a la clasificación de si estaba en zona rural o en zona urbana, en realidad, sino que obedecía a aquellas, por ejemplo, las servidumbres urbanas eran aquellas que se imponían para provecho de una construcción. Y nada más por ese hecho, así estuvieran en el campo, eran convenidas como servidumbres urbanas. Y también eran convenidas como servidumbres rústicas las que eran constituidas para un provecho agrícola, independientemente si estaban en la ciudad. También en el artículo 881 del Código Civil colombiano se clasifican las servidumbres de acuerdo a, a su intermitencia o a su continuidad. Es decir, se clasifican en servidumbres continuas y en servidumbres discontinuas. La servidumbre continua es la que se ejerce o se puede ejercer de manera ininterrumpida, sin necesidad de un hecho del hombre. Por ejemplo, las servidumbres del acueducto o la prohibición de no construir, llamada también servidumbre de no construir, la que prohíbe, por ejemplo, plantar un árbol. Esto porque en estos casos se supone que, que se debe registrar una ausencia permanente de mejoras que impida la modificación de la superficie del suelo. En el caso de las superficies de las servidumbres discontinuas, estas son las que se ejercen a intervalos más o menos largos de tiempo y que requiere para que se ejerzan un hecho del hombre. Solo
cuando se ejecutan ciertos actos se están usando. Por ejemplo, la servidumbre de tránsito, la servidumbre de paso, para que se esté ejerciendo, pues tiene que estar pasando una persona o un vehículo, o etcétera. En el artículo 882 del Código Civil colombiano también se clasifican las servidumbres en positivas, en negativas, en aparentes y en inaparentes. Se entiende que una servidumbre positiva porque es la que solo impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer. Es decir, él debe permitir que el predio dominante haga algo en su predio. Por ejemplo, la servidumbre de paso. Las servidumbres positivas imponen a veces al dueño del predio sirviente la obligación de que él mismo haga algo, como por ejemplo en el caso del artículo 900 del mismo Código Civil, que dice que debe haber la demarcación de predios. Y esta demarcación de predios implica que haya el mojonamiento de una cerca o de un lindero, etc. Esa, por ejemplo, es una típica servidumbre positiva. También existe la servidumbre negativa, como dijimos, y es la que impone al dueño del predio sirviente la prohibición de hacer algo que sin la servidumbre impuesta le sería lícito hacer. Por ejemplo, la servidumbre del uso, pero no de energía, sino de iluminación natural, o la de no edificar, o la de no levantar una construcción, o la de no poder levantar las paredes sino hasta una altura específica. Esas son servidumbres negativas. Como servidumbre aparente, podemos entender a la que está continuamente a la vista, es decir, es visible para cualquier persona esa servidumbre, como por ejemplo las de tránsito, cuando se hace por una faja de tierra o por una puerta especialmente destinada a él, o cuando los oleoductos son superficiales, o cuando tenemos una, una torre de energía. Esas son servidumbres aparentes. Esas servidumbres son las que en su ejercicio se manifiestan por un signo, un acto exterior, como por ejemplo un puente o una ventana. Las servidumbres inaparentes son servidumbres que no son visibles a simple vista, como por ejemplo la servidumbre de un alcantarillado, probablemente está enterrado, la mayoría de los casos son servidumbres enterradas, o como la de los oleoductos y los gasoductos en ciertos tramos, porque esas son a la vista o aparentes cuando están por llegar, por ejemplo, a una válvula de chequeo, pero son inaparentes en la gran mayoría de los tramos, van enterradas. O como la servidumbre de no edificar, no son visibles, es algo que es intangible, o la de no elevar a determinada altura, esa no la vas a ver, sin embargo es una servidumbre que está impuesta. Bueno, con esto hemos concluido la cuarta parte de, de esta fase de capacitación virtual conformada por las clases, referida a las clasificaciones de las servidumbre. Hasta pronto.